Bienvenidos de nuevo, muchachos. Gracias por reconectarse. Vamos a dar unos segunditos más, solamente para que se acaben de conectar. Continuamos con nuestra sesión. Vamos a continuar, muchachos, para aprovechar los minutos que nos quedan. Voy a compartir mi presentación para que sigamos regresando a este concepto que es el circuito serie de capacitores. Decíamos que pues ya vimos que cada capacitor se supone que adquiere una carga. Cada capacitor tiene una cierta capacitancia. Y en este tipo de circuitos hay varias cosas que tenemos que determinar. Pero vamos a ver también que, bueno, vamos a ver esto precisamente. Primero, la carga que adquiere este circuito está limitada. Está limitada de alguna manera porque pues solamente es posible pasar cargas de la placa de extrema derecha a la placa de extrema izquierda. Una vez que han pasado esas cargas ya no hay posibilidad de mover más cargas. Eso solamente estará dependiendo de qué tan fuerte es este voltaje. Y los demás placas solamente se ordenan sus cargas internamente, pero no pueden pasar de un capacitor al otro. Entonces aquí lo que se dice de este circuito es que la carga total de este circuito va a ser la misma que tiene en cada placa, en cada capacitor. Entonces la carga total va a ser igual a la carga que tiene el capacitor 1, igual a la carga que tiene el capacitor 2, e igual a la carga que tiene el capacitor 3. Esta es una cuestión importante que hay que recordar. En un circuito serie de capacitores, todos los capacitores obtienen la misma carga, por esta razón, de que solamente es posible cargar las placas extremas y todas las demás pues dependerán de esa carga. Y además, esta misma cuestión limita de alguna manera la capacitancia, o sea, la cantidad de cargas que puede almacenar este circuito como tal. Y eso limita la capacitancia. De tal suerte que la capacitancia en un circuito de este tipo, nos vamos a ir directamente a establecer la relación, la ecuación que nos permite calcular la capacitancia total. Habría que hacer un desarrollo matemático extenso y algo tedioso. Pero simplemente vamos a recordar que en ese circuito serie de capacitores, sí, gracias, me dicen que aquí puse mal, dije que carga 2 igual a carga 2. Es cuestión de mi dislexia, pero carga 2 es carga 3 es igual a carga 1 a carga 2 y a carga total. Gracias por la observación. Entonces, decíamos, en este circuito, esa es la característica propiamente. Si yo necesito capacitancias menores a las que tengo en un capacitor individual, lo que voy a hacer es poderlas conectar en circuito, porque este tipo de circuitos lo que me hacen es reducir la capacitancia. Y la forma de calcular esa capacitancia total es esta ecuación, muchachos. Esto se llama la inversa de la suma de las inversas. Es decir, la capacitancia total es la inversa de la suma de la inversa de la capacitancia 1 más la inversa de la capacitancia 2 más la inversa de la capacitancia 3. Una ecuación de este tipo me va a dar que el resultado siempre va a ser menor que el menor de cualquiera de estos. Esto es, en un circuito serie la capacitancia total va a ser siempre menor que la menor. Hay que recordar esa parte así. La capacitancia total de un circuito serie va a ser siempre menor que la menor. Después vamos a hacer ya meterle números a esto para que corroboremos eso. Pero esta es la idea principal que tenemos que mantener ahora. Y muchachos, igual que en las pilas, ¿alguien tiene una idea cuál es el voltaje que tiene una pila individualmente? Las que compran AA, AAA. 1000.
No, ¿cuál es el voltaje de una pila de estas AA o AAA que compran en la tienda o en el súper para sus aparatos? 1.5 voltios. 1.5 voltios, ¿no? Cada pila tiene 1.5 voltios. ¿Y qué pasa cuando las conectan así como las puse yo aquí? ¿Cuánto tienen en total? ¿Saben? ¿Qué pasa con estos 1.5 voltios cuando conecto las pilas así? Resulta que aquí tengo al final 4.5. 4.5 voltios, es decir, se suman los voltajes de cada pila en un circuito serie. Muy bien, decía, muchachos, este circuito serie me sirve para cuando tengo que buscar una capacitancia menor a la de mis capacitores pues ya prefabricados. Si es el caso, necesito conectar mis capacitores en serie para poder disminuir esa capacitancia, para poder buscar el capacitor que tengo. Y esa es la propiedad de este circuito serie, que la capacitancia total que voy a tener conectando 2 o 3 o 4 o 5 capacitores en serie, siempre va a ser menor que la menor de ellas. Entonces, pues puedo jugar con esos valores de tal suerte que encuentre yo el valor que necesito. Aquí la idea es que la capacitancia total va a ser menor, que la menor va a ser menor que la capacitancia 1, que la 2 o que la 3, que la que sea menor de estas tres. Vamos a poner el caso que así, nada más que esta tuviera un valor de 5, esta un valor de 6 y esto un valor de 7, lo que sea. Si este fuera el caso que yo tengo 3 capacitores así, con un valor de 5, de 6 y de 7, pues la capacitancia total va a ser menor que 5, porque siempre va a ser menor que la menor. Eso es lo que quiero decir con esta ecuación, de que la capacitancia total es menor que la menor. Así a simple grado. Después lo vamos a checar matemáticamente. Pero bueno, finalmente ya para terminar con esta sesión, muchachos, decía que si yo tengo 3 pilas conectadas de 1.5 volts, al final obtengo 4 o 5 volts al extremo de esta conexión de serie. Lo mismo sucede, muchachos, en los capacitores. Si yo tengo aquí un voltaje total aplicado a los extremos de esta conexión serie de capacitores, pues resulta que este voltaje total se va a estar, digamos, repartiendo entre cada terminal, entre cada par de terminales de los capacitores. Es decir, aquí en las terminales del capacitor 1 voy a tener un voltaje 1. Entre las terminales del capacitor 1 voy a tener un voltaje 1. Y entre las terminales del capacitor 2 voy a tener un voltaje 2. Y entre las terminales del capacitor 3 voy a tener un voltaje 3. Es decir, se va a repartir el voltaje entre los 3 capacitores. De manera proporcional, eso va a depender de estas capacitancias. Pero finalmente, ¿cuál es la relación, muchachos? De ahí de eso, díganme cuál es la relación entre el voltaje total y los voltajes individuales. ¿A qué se da igual el voltaje total si se reparte entre todos esos, entre los 3 capacitores? ¿A qué se da igual el voltaje total? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguna idea? La suma de los 3 voltajes, ¿no? Exactamente, la suma de los 3. Entonces el voltaje total será igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Perfecto. Entonces, esa es la relación que existe entre los voltajes en un circuito serie. La relación que existe entre las cargas en un circuito serie y la relación que existe entre la capacitancia total o la forma en que podemos calcular la capacitancia total. Esto es lo que hay que recordar para un circuito serie. Que las cargas, la carga total del circuito es exactamente igual a la carga que tiene cada capacitor. Por un lado, que la capacitancia total la puedo calcular con esta ecuación, que es la inversa de la suma de las inversas de cada capacitancia. Y que el voltaje total en un circuito serie es la suma de los voltajes individuales de cada voltaje, en este caso de cada voltaje de cada capacitor, el que aparece en cada las terminales. Esas son las tres, digamos, las 3 ecuaciones, y desde luego hay que recordar que aquí sigue aplicando lo que vimos antes para un capacitor individual, que la relación entre el voltaje, la carga y la capacitancia.
El voltaje es igual a la carga entre la capacitancia. Esto sigue aplicando también. En este caso, eso aplicaba para un capacitor individual, pero también aplica para un arreglo de capacitores, un circuito de capacitores de más de un capacitor interconectado. Entonces, esas 4 ecuaciones, muchachos, son las que nos van a servir para poder calcular la carga total. Fueron los diferentes valores en un circuito eléctrico. Muchachos, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? No. En la siguiente sesión vamos a ver la aplicación de esto en un circuito con números para que sea, a ver si aclaramos un poquito. Y ya, muchachos, ya no nos da tiempo registrar. Regálenme en el chat, por favor, sus participaciones. Pónganme simplemente la palabra participación y como aparece su nombre de manera automática, con eso ya tendré su nombre. No es necesario que escriban su nombre, solamente escriban la palabra participación. Y con eso tomo su participación de este día, por favor, muchachos. Me equivoqué al participar. No, le hace, tú, aquí se trata de participar, no de dar la respuesta correcta. Aunque te hayas equivocado, está bien, es participación. ¿Sale? Sí, gracias. Dale, muchachos. Entonces, anótenme ahí su participación. Los que hicieron preguntas también, los que estuvieron ahí en el chat, participando, dándome resultados, también pónganse ahí su nombre. Y muchachos, pues les agradezco mucho su asistencia. Que tengan excelente fin de semana, cuídense mucho, nos vemos en la siguiente. Igualmente, profe, gracias. Gracias, maestro, igualmente. Doy unos Hasta segunditos luego, más para que profe. acaben de registrar. Luego, profe. Nos vemos, que tengan excelente fin de semana. Finalizo para todos, muchachos, gracias.